Hubo una noche en la que me quedé despierto hasta las 3 de la mañana, escribiendo un mensaje que nunca envié. Lo borré varias veces, lo reescribí, lo volví a borrar. Estaba intentando decir algo perfecto para salvar algo que ya se estaba yendo. Pero eso te lo cuento después. En los próximos minutos vamos a hablar de algo que probablemente nadie te ha dicho sobre el esfuerzo. No sobre el esfuerzo en el trabajo o en el gimnasio, sino sobre el esfuerzo en las relaciones, en el amor, en los vínculos que más te importan. Y hay una verdad incómoda aquí. A veces, cuanto más te esfuerzas por mantener a alguien, más rápido lo pierdes. Esto no es otro vídeo que te dice que dejes ir y ya está. No es tan simple. Y tampoco es lo que el taoísmo enseña realmente. Hay un patrón que casi todos repetimos sin darnos cuenta. Yo lo llamo el esfuerzo invisible. No es agresivo, no es dramático, es silencioso y tiene 3 señales. La primera es que empiezas a medir. Cuentas cuántos mensajes mandas tú y cuántos manda la otra persona. Notas quién llama primero, quién propone verse. Y cuando la balanza se inclina, sientes un vacío que necesitas arreglar. La segunda es que empiezas a actuar para obtener una respuesta específica. Ya no dices lo que sientes, dices lo que crees que el otro necesita escuchar. Te conviertes en estratega de tus propias emociones. La tercera es más sutil. Empiezas a sentirte cansado de alguien a quien quieres. Y eso no tiene sentido. Hasta que entiendes que no estás cansado de la persona. Estás cansado del esfuerzo que haces para que la relación funcione. Y aquí viene lo que nadie te explica. Ese agotamiento no es señal de que la relación va mal. Es señal de que tu forma de sostenerla es la que va mal. No es que no te importe lo suficiente, es que te importa de una forma que asfixia. Hay una diferencia enorme entre cuidar una relación y controlar una relación. El cuidado es regar una planta y confiar en que crecerá. El control es tirar del tallo para que crezca más rápido. Lao Tse lo dice en el capítulo 48 del Tao Te Ching. En la búsqueda del aprendizaje, cada día se añade algo. En la práctica del Tao, cada día se suelta algo. Soltar, no añadir más esfuerzo, más palabras, más intentos. Soltar. Yo pasé por esto. Hubo una relación en la que me convertí en la persona que siempre intentaba. Intentaba estar disponible, intentaba decir lo correcto, intentaba no molestar, pero también no desaparecer. Era un equilibrio agotador que no le pedí a nadie, porque me lo impuse yo solo. Y lo curioso es que cuanto más me esforzaba, más distancia sentía. Como si mi esfuerzo generara una presión invisible que la otra persona podía sentir, aunque yo no dijera nada. Un día simplemente me cansé, no de la persona, de mí mismo intentando tanto, y dejé de hacer. No por estrategia, por agotamiento puro.
Y algo inesperado pasó, pero eso te lo cuento después. Hay algo que el agua sabe hacer mejor que cualquier ser humano: llegar a donde tiene que llegar sin forzar el camino. El capítulo 8 del Tao Te Ching dice: la bondad suprema es como el agua. El agua beneficia a las 10.000 cosas sin competir con ellas. Se sitúa en los lugares que todos desprecian. Por eso está cerca del Tao. Observa lo que hace el agua cuando encuentra una piedra. No se detiene, no empuja, no discute con la piedra, simplemente la rodea. Encuentra otro camino y con el tiempo la piedra se desgasta. No por la fuerza del agua, sino por su constancia suave. Ahora piensa en una relación cualquiera: pareja, amistad, familia. ¿Cuántas veces has intentado empujar la piedra? Forzar una conversación que no estaba lista para darse. Exigir una disculpa antes que el otro la sintiera. Pedir una respuesta cuando la persona todavía estaba procesando. Y lo hacemos por amor. Eso es lo paradójico. No empujamos por maldad. Empujamos porque nos importa, porque creemos que si no hacemos algo, las cosas se van a desmoronar, que el silencio es peligroso, que la pausa es abandono. Pero observa el agua otra vez. El agua no interpreta el silencio, no le asigna significado a la roca, no piensa: la roca me está rechazando. Simplemente acepta que la roca está ahí y sigue su curso. El agua espera y mientras espera sigue fluyendo. No se detiene, no se estanca por una sola piedra. Tiene dirección, pero no tiene urgencia. Y eso es Wu Wei aplicado a las relaciones. No es no hacer nada, es no forzar lo que tiene su propio ritmo. Pero cuidado, porque hay una trampa enorme aquí y casi nadie habla de ella. La trampa es esta: usar el soltar como excusa para no implicarte. Hay personas que escuchan "no te esfuerces" y lo traducen como "no hagas nada". Se retiran emocionalmente, dejan de comunicar, se esconden detrás de una falsa serenidad y llaman a eso fluir. Eso no es Wu Wei, eso es abandono con lenguaje espiritual. Wu Wei no es indiferencia, es presencia sin control. Es estar ahí pero sin agarrar. Es como sostener un pájaro con la mano abierta. Si aprietas, lo asfixias. Si abres la mano del todo, se va. El arte está en la mano que no aprieta ni suelta. Lo interesante es que esta idea no es solo taoísta. Los estoicos, otra escuela, tenían un concepto que se parece mucho: la dicotomía del control. Epícteto decía que el sufrimiento viene de intentar controlar lo que no depende de nosotros. En sus discursos escribió: no intentes que los eventos sucedan como quieres, sino desea que sucedan como suceden y tu vida fluirá con serenidad. Ahora hay una diferencia crucial. El estoicismo te dice: acepta lo que no puedes cambiar. El taoísmo te dice algo más radical: deja de dividir las cosas entre lo que puedes y lo que no puedes cambiar, porque esa misma división ya es un esfuerzo. Zhuangzi lo ilustra con la parábola del cocinero Ding. El cocinero Ding troceaba bueyes con tal maestría que su cuchillo nunca se desafilaba.
Su secreto: no cortaba contra el hueso. Seguía los espacios naturales entre las articulaciones. No forzaba el corte. Encontraba el camino que ya existía. En las relaciones, los espacios naturales son los ritmos de la otra persona, sus silencios, sus tiempos, sus formas de querer que no son las tuyas. El arte no está en forzar tu corte a través del hueso, sino en encontrar el espacio donde la conexión fluye sin resistencia. Y la psicología moderna confirma algo parecido. Se dice que la teoría del apego describe cómo las personas con un estilo de apego ansioso tienden a sobreinvertir en sus relaciones. Más mensajes, más demandas de confirmación, más esfuerzo. Y paradójicamente, eso activa la respuesta del distanciamiento de la otra persona. Más esfuerzo, más distancia. El mismo patrón que los taoístas observaron hace 2500 años. Imagina esto. Es jueves por la noche. Mandaste un mensaje hace 4 horas. Nada. La versión esfuerzo dice: mando otro mensaje. ¿Estás bien? O peor, ¿he dicho algo mal? Cada minuto sin respuesta es un minuto construyendo una historia en tu cabeza. Una historia que casi siempre es peor que la realidad. La versión Wu Wei no dice me da igual, dice confío en que esta persona tiene su propio tiempo y ese tiempo no es un comentario sobre mí. No mandas otro mensaje, pero tampoco te congelas en resentimiento. Haces otra cosa. Cocinas, lees, sales a caminar. No como una estrategia para parecer distante, sino porque tu vida no se detiene mientras esperas que alguien responda. Y cuando llega la respuesta, quizás al día siguiente, quizás en 1 hora, la recibes sin la carga acumulada de la ansiedad. La recibes limpia. Esa diferencia entre esperar con angustia y esperar con confianza es la diferencia entre forzar y fluir. Pero esto no solo pasa con la pareja, pasa con los padres, con los hermanos, con los amigos de toda la vida. Piensa en ese familiar con el que tienes una relación difícil. Quizá un padre que nunca te dice lo que sientes que debería de decir. Una madre que da consejos cuando tú necesitas silencio. Un hermano que vive en otro mundo emocional. La reacción natural es forzar la cercanía, organizar cenas incómodas, tener la conversación, entre comillas, por 10ª vez. Intentar que esa persona sea quien tú necesitas que sea. Pero hay otra opción, una opción taoísta. Dejar que la relación sea lo que es, no lo que fue. No lo que quieres que sea, lo que es ahora mismo. Eso no significa resignarse, significa dejar de imponer tu forma a una relación que tiene la suya. Es la diferencia entre podar el bonsái con respeto y arrancarlo de raíz porque no crece como imaginabas. Y a veces, cuando dejas de empujar, la otra persona da un paso hacia ti, no porque tú la hayas obligado, sino porque le diste espacio para hacerlo. Vamos a hacer algo juntos ahora. Solo te voy a pedir 90 segundos. Si estás en un lugar donde puedes cerrar los ojos, ciérralos.
sino simplemente suaviza la mirada. Piensa en una relación donde sientes que te estás esforzando demasiado. No la analices, solo deja que aparezca. Ahora inspira profundamente por la nariz y al inspirar recoge toda la tensión de esa relación, todos los mensajes sin respuesta, todas las conversaciones forzadas, todo el cansancio. Y ahora exhala por la boca, lento, y mientras exhalas repite internamente: no tengo que sostener esto. Una vez más, inspira recogiendo y exhala soltando. No tengo que sostener esto. Nota cómo se siente tu pecho ahora. Nota si hay un poco más de espacio. Ese espacio es donde la relación puede respirar. Entonces, ¿cómo se usa esto mañana? No la próxima semana, no algún día, mañana. Bueno, primero elige una relación, solo una, donde sientas que estás forzando algo. Y durante un día, practica no añadir. No mandes el mensaje extra, no lances la indirecta, no prepares la conversación en tu cabeza, solo está. Segundo, observa la incomodidad que viene con no hacer, porque vendrá. El impulso de arreglar es muy fuerte. No lo juzgues, solo nómbralo. Ahí está el impulso de forzar y déjalo pasar. Tercero, y esto es importante, el error típico es convertir el no esfuerzo en una nueva exigencia. Ahora tengo que fluir, ahora tengo que soltar. Eso es esfuerzo disfrazado de serenidad. Si te descubres esforzándote por no esforzarte, sonríe. Es parte del camino. Hay algo que los vídeos de desarrollo personal no suelen contar, y es que este camino no es lineal. No vas a ver este vídeo, practicar mañana y despertar convertido en un maestro taoísta del amor. No funciona así. Lo que pasa es algo más real. Habrá días en los que sueltes de verdad y sientas una paz profunda. Y habrá otros días en los que vuelvas a mandar ese mensaje a las 3 de la mañana. En los días en los que te descubras otra vez midiendo, otra vez haciendo estrategias, otra vez intentando controlar. Y eso está bien, porque el taoísmo no es perfeccionismo espiritual, no es otro estándar al que no llegas. Es quizá la primera filosofía que te dice: tu torpeza también es parte del camino. En el capítulo 22 del Tao Te Ching, Lao Tse dice: lo que está torcido se enderezará, lo que está vacío se llenará. No dice enderézate, no dice llénate. Dice que el proceso ya está ocurriendo, tú solo tienes que dejar de interferir. Y en las relaciones eso significa algo revolucionario. No tienes que arreglarte antes de que alguien pueda quererte. No tienes que ser la versión perfecta de ti mismo para merecer conexión. El agua no espera a ser pura para fluir. Hay una belleza extraña en eso. Es permitirte ser torpe en el amor. Es aceptar que vas a volver a apretar cuando deberías soltar. Que vas a mandar ese mensaje de más. Que vas a tener esa conversación innecesaria a las 2 de la mañana. Y que nada de eso te descalifica, porque el río no se juzga por las veces que choca contra las piedras.
se juzga, si es que se juzga, por su capacidad de seguir fluyendo después. ¿Recuerdas aquella noche, la del mensaje que nunca envié? Pues lo que pasó fue esto. Cerré el teléfono, me acosté y a la mañana siguiente no mandé nada. No porque fuera valiente, no porque hubiera leído un libro de taoísmo, simplemente porque ya no tenía fuerzas para seguir intentando. Y esa mañana, mientras desayunaba en silencio, sonó el teléfono. Era esa persona. No con una disculpa, no con una declaración de amor, con algo mucho más simple. Oye, ¿desayunamos juntos? Y en ese momento entendí algo que no puedo explicar con palabras, pero voy a intentarlo. Lo que es tuyo no necesita que lo persigan. No porque el universo conspire a tu favor ni nada de eso, sino porque cuando dejas de apretar, le das espacio a la otra persona para acercarse por su cuenta. Y esa cercanía elegida, no forzada, no suplicada, es la única que de verdad dura. Piénsalo un momento, las mejores conversaciones de tu vida probablemente no fueron planeadas. Los momentos más íntimos no fueron coreografiados. Simplemente surgieron, fluyeron, como el agua que encuentra su valle sin mapa. Si algo de lo que has escuchado aquí hoy te ha resonado, me gustaría que me dejaras un comentario con tu respuesta a esta pregunta. ¿Qué relación cambió cuando dejaste de esforzarte tanto? No hace falta que cuentes los detalles, a veces basta con una frase. Y si quieres seguir explorando el taoísmo aplicado a la vida real, sin misticismo, sin gurús, sin solo reflexiones honestas, suscríbete y activa la campana. Nos vemos en el próximo episodio. Gracias por estar en Alquimia Interior. Gracias, mil gracias por estar ahí.